Nunca imaginé encontrar a una chica con la misma marca en la piel. ¿Será que soy su padre? Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Estaba allí, en el parque, rodeado de risas infantiles y esas fragancias dulces de helados derretidos. Pero yo, perdido en mis pensamientos, no escuchaba. ¿Cómo podía escuchar con el corazón latiendo en mis oídos? Entonces la vi. Esa niña de cabello rizado, con un vestido rojo que bailaba con el viento. Me atrapó. ¿Por qué? Porque su brazo tenía un destello familiar, una marca oscura que se dibujaba en su piel clara. Mis ojos se abrieron como platos. No podía ser. A medida que me acercaba, el aire se volvía denso, como si el mundo alrededor de nosotros se desvaneciera. La admiración se mezclaba con un hormigueo de ansiedad. Toqué mi propia marca. La misma forma. ¿Qué significaba todo esto? Si mi cuerpo guardaba el eco de un pasado que había enterrado, susurrando historias que nunca conocí, estaría yo a punto de enfrentar lo desconocido. La sonrisa de la niña era brillante, casi mágica. Me miró, sus ojos grandes y oscuros, llenos de inocencia, pero había algo más, algo inquietante. Hola, dijo con voz suave, como si no supiera el peso que llevábamos sobre nuestros hombros. Mi garganta se apretó. ¿Cómo te llamas?, pregunté, mi voz temblorosa, sin poder contenerme. Luz, respondió, acercándose un poco más. Una explosión de risas rompió el silencio. Pero no era suficiente para ahogar el torbellino en mi pecho. ¿De dónde eres, Luz? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, pero era inevitable. Tenía que saber, de una casa, cerca de aquí. Llevo a mi perro a pasear, dijo, señalando un pequeño perro blanco que correteaba a su lado. Pero el barrio no importaba. Era la marca. Era yo. ¿Podría ser posible? ¿Sería ella parte de mí? La esperanza se encendió en mi corazón, pero también el miedo. ¿Y si no era un buen padre? ¿Y si? El murmullo de un grupo de chicos interrumpió el momento. Miradas. Susurros. Miraba fijamente, desmarcados por la curiosidad. Mira al viejo, hablando con una niña. La risa se arrastró, como un veneno. No podían entenderlo. Nadie podía. Sentí una ola de vergüenza y confusión. No me importaban ellos, pero el rostro de Luz, y si se asustaba, mis pensamientos se tambalearon y la atmósfera se volvió pesada. ¿Tienes a alguien más en tu familia? ¿Tus padres? La pregunta salió como un chorro de energía. Sus ojos se oscurecieron por un instante. Solo mi mamá, murmuró, su voz temblando. El espacio entre nosotros parecía llenarse de un silencio ensordecedor. Su mirada se desvió, como si guardara un secreto. Tenía que saber más. La urgencia me consumía. Luz, ¿tienen una marca como tú? Su rostro se torció, la risa desapareció. No. Solo yo. Su respuesta me golpeó nuevamente. La posibilidad de un lazo surgía como un rayo entre nubes oscuras. Pero, ¿qué significaba todo esto? Entonces, sonó mi teléfono. Un mensaje. Era de una mujer que no había visto en años. Necesitamos hablar sobre tu madre, decía. Al instante, el frío se apoderó de mí. Mi madre. Algo en mis entrañas se retorció. ¿Era Luz parte de ese secreto familiar que una vez elegí ignorar? Mi mente giraba. Tenía que elegir. Correr tras la verdad. Abrir viejas heridas. Todo se complicaba más de lo que imaginé, los ojos de Luz se llenaron de incertidumbre. Sus manos se aferraron a su vestido. La pregunta flotaba entre nosotros, pesada. ¿Qué era lo que realmente nos conectaba? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras el contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La brisa fría que soplaba a través del parque me sacó de mis pensamientos.
Miré a Luz, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. Era obvio que sus instintos también la empujaban a escudriñar la situación, a entender el enigma que se tejía entre nosotros. El tiempo parecía ralentizarse, y el murmullo de aquellos chicos lejanos se desvaneció en un eco distante. ¿Podemos sentarnos?, le pregunté, señalando un banco cercano. Su pequeño perro, moviendo su cola incesantemente, parecía ansioso por seguirnos. Ella asintió con la cabeza, y con movimientos entrecortados, ambos nos acercamos al banco. El contacto al sentarme cerca de ella llenó el aire de una intensa intimidad. ¿Te gusta el parque?, pregunté intentando romper la tensión, aunque mi mente seguía atrapada en la tormenta de preguntas. Su rostro se iluminó. Sí. Puedo venir a jugar con mis amigos, y a pasear a Max, dijo señalando a su perro. Algo en su alegría me conmovió, como si sus palabras lavaran parte del miedo que comenzaba a acumularse en mi corazón, pero pronto, la risa se desvaneció de su cara cuando, de una forma casi involuntaria, volvió a mirar mi brazo. ¿Tienes la misma marca que yo? ¿Qué significa? Fue como un disparo al corazón. Su pregunta resonó en el aire y me dejó sin respuestas. Yo, no lo sé, balbuceé, sintiendo que mis palabras se ahogaban en mi garganta. Nunca supe de dónde venía. Luz movió su cabeza, su curiosidad como una llama creciente. Mi mamá siempre me dice que yo soy especial, dijo, su voz ahora un susurro. Dijo que la marca es un don. Ese pequeño comentario me llenó de más preguntas. ¿Tu madre te ha hablado mucho sobre ello?, pregunté, mis deseos de desenredar la verdad superando por un instante el miedo a lo que pudiera descubrir. Sí, pero no todo. Ella siempre parece triste cuando lo menciona, confesó, sus ojos ahora reflejando una tristeza profunda. A veces creo que la marca le hace doler, añadió, el dolor en su voz era palpable. Un anhelo de protección se apoderó de mí, una necesidad de abrazar esa tristeza y ofrecerle consuelo. Algo golpeó mis recuerdos, una imagen difusa de mi propia madre antes de que se marchara. ¿Y tú, cómo te sientes con la marca?, le pregunté, sin poder evitar la urgencia en mis palabras. Es como tener un secreto, dijo, su mirada fija en el horizonte. A veces siento que solo yo puedo verlo. Que tengo que protegerlo, como si tuviera magia. Esa palabra, magia, trajo consigo un eco de posibilidades que me dejaron aún más confundido, y en ese instante, descubrí que no éramos dos extraños en un banco, sino piezas de un rompecabezas a medio armar. Un puente entre lo desconocido y la búsqueda de respuestas que anhelábamos. Pero antes de que pudiera formarme una idea clara, el sonido de un auto deteniéndose a nuestra derecha interrumpió el momento. Una mujer salió del vehículo y, aunque no la reconocí de inmediato, había algo en su andar que evocaba recuerdos que no podía definir. Era una mujer con el cabello oscuro, atado en una coleta, su expresión seria. Mis piernas se tensaron, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría ser ella? Luz, tenemos que irnos, dijo la mujer, su voz firme como el eco de un recuerdo olvidado. Luz giró la cabeza, confundida, y en ese instante la conexión que compartimos se quebró como un cristal. ¿Quién es ella, Luz?, pregunté, la desesperación disonante en mi voz mientras mi mano se extendía hacia la niña. Pero ella miraba a la mujer con una mezcla de respeto y miedo. Ese instante se sintió como un precipicio. ¿Qué pasaría si la mujer la llevaba lejos de mí? ¿Qué perdería si eso ocurría? Es mi mamá, respondió Luz, pero su voz se apagó, el temor en sus ojos era evidente. Una revelación que no estaba preparada para enfrentar sacudía mis entrañas. ¿Era esa mujer la encargada de cuidarla, o era una parte del secretismo que tanto me atormentaba? Y con un último y temeroso vistazo, Luz se levantó, haciendo la mano de su madre. La imagen de su pequeña figura alejándose se quedó grabada en mi mente como una bocanada helada. La conexión que había comenzado a brotar entre nosotros se desvaneció, un hilo cortado de manera abrupta. Mi corazón latía con furia y confusión cuando decidí que no podía dejarlo así. Tenía que hablar con esa mujer, descubrir lo que sabía. Pero cuando me levanté para seguirlas, el sonido de mi teléfono resonó de nuevo en el silencio abrumador. Una vibración que parecía burlarse de mi desesperación. ¿Quién es?, inquirí, apretando mi teléfono en la mano. La pantalla iluminada mostró un nombre que vívido abriría un nuevo capítulo en mi vida. María. La mujer de la que tanto había huido. Sabía que esa llamada cambiaría todo.
Tener a Luz tan cerca de mí había despertado algo, una chispa de claridad en medio de la confusión. ¿Sería posible que todo estuviera conectado? Y si Luz era el principio de algo que creí perdido para siempre, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo en mi pecho, sabía que la respuesta estaba a solo un paso de distancia. La realidad se sentó pesadamente sobre mis hombros al mirar el nombre que brillaba en la pantalla. María. La mujer que había tratado de olvidar, el eco de una vida que quizás podría haber sido diferente. Desvié la vista hacia el parque, ahora vacío de la calidez que Luz había traído unos instantes antes. Aquella madre distante, abordando a su hija, contrastaba tajantemente con la bondad que veía en la niña. ¿Qué quieres, María?, murmuré al aire, el olor a tierra húmeda y hojas crujientes arrinconando mis pensamientos. Sin embargo, el sonido al otro lado de la línea se hizo presente. Hola, Lucas, la voz la reconocí enseguida, era inconfundible, como una melodía olvidada que de repente regresa al presente. Debemos hablar, un torrente de emociones se arremolinó en mi pecho. Había tanto que decidir, tanto que perder. No tengo nada que decirte, respondí, mi voz escapando entre dientes apretados, intentando recuperar el control. Pero ella continuó, implacable, lo que descubriste es más importante de lo que crees. Te he estado buscando. Las palabras resonaron en mi mente, una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿Por qué, María? ¿Acaso no fue suficiente que te alejaras y me dejaras en el olvido? Esto no es sobre nosotros. Es sobre Luz. Ella necesita saber, un silencio helado pesó entre nosotros. ¿Qué sabes de ella? La presión de su voz era como un ancla, arrastrándome a la profunda oscuridad de lo desconocido. Ella tiene la marca, lo sabes. Y significa algo, Lucas, explicó, su tono ahora suave y persuasivo. Ella no es solo una niña. Lo que viene es, grande, el miedo y la esperanza se entrelazaron en mi corazón. La conexión que había sentido con Luz, esa chispa, ¿era realmente algo más de lo que había imaginado? Dame una razón para confiar en ti, dije, sintiendo como si mi mundo se tambaleara entre las sombras y un rayo de luz. Porque también es parte del dolor que llevas. Tiene que ver contigo. ¿No te gustaría entenderlo todo? Mi mente, aunque desgastada, comenzó a girar. La posibilidad de respuestas a tantas preguntas aún no del todo formuladas prometía cambios que podía iniciar a partir de ese momento. Mientras la conversación continuaba, mi mirada se fijó en la dirección donde Luz y su madre se habían ido. En mis entrañas, sentí que un deseo desesperado por volver a verla se hacía más fuerte, como un imán de vida. Debía recuperarla, conseguir la verdad, incluso si eso significaba enfrentar a la propia María. No voy a permitir que se la lleven sin entender, murmuré. Una determinación renovada brotó dentro de mí, haciéndome sentir más que nunca como un padre por primera vez, incluso a pesar de que todo permanecía en las sombras. Y entonces, cuando colgué la llamada con María, sujeta a toda esa carga emocional y revelaciones ominosas, un nuevo ruido interrumpió mis pensamientos. El sonido de unos pasos aproximándose. Volteé y, para mi asombro, Luz había regresado. Su expresión era diferente a la que había visto cuando se fue, en su rostro, había un atisbo de desafío y algo que se asemejaba a la valentía. «Espera», exclamó, corriendo hacia mí. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. «Tengo algo que decirte». Me quedé sin aliento. La verdad que había esperado esconderse en lo más oscuro de mi ser estaba a punto de desbordar. Y mientras Luz se alzaba ante mí, en el aire se sentía un eco, un susurro de esperanza. «Dime, Luz», dije, mi voz tensa pero ansiosa, «yo sé acerca de las marcas, y creo que tú también lo sabes», comenzó, reuniendo el valor para desvelar el secreto que podría cambiar todo. «Mi mamá dice que somos especiales porque». Su voz temblaba. «Porque estamos destinados a encontrarnos», el mundo a mi alrededor se desvaneció. En un instante, todo lo que creí saber se volvió insignificante frente a la revelación que nos aguardaba. Mirando a sus ojos, me sentí como si pudiera ver una convergencia de historias y realidades que se entrelazaban. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo el temor recorriendo mi cuerpo mientras algo dentro de mí comenzaba a ceder. «Que podríamos ser familia», dijo, su voz clara como el agua. Un latido gutural resonó en mi pecho. ¿Era posible?
Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y mientras el miedo amenazaba con ahogarme, una nueva esperanza brotaba de lo más profundo de mi ser. Con una sonrisa que reflejaba una mezcla de ternura y valentía, Luz extendió su mano hacia mí. En ese instante comprendí que esta conexión, tan frágil y preciosa, podría ser el inicio de una nueva vida. Pero antes de que pudiera tocarla, un fuerte grito resonó detrás de nosotros, como un relámpago que cortaba la calma de la tarde. Luz. Vuelve aquí. Era la voz de María, imponente y cargada de urgencia. La realidad se precipitó de nuevo, y con ella, la posibilidad de perderlo todo. ¿Sería el destino un camino lleno de luz o una sombra de desamor? En un abrir y cerrar de ojos, me encontraba ante una elección. La conexión estaba allí, pero así también el peligro inminente. ¿Podría aferrarme a la esperanza o quedaría atrapado en el caos nuevamente? Luz miró hacia atrás, donde su madre se acercaba con pasos apresurados, su rostro apenas ocultando la picazón de la desesperación. Era un espectáculo crudo de emociones, pero en medio de esa tormenta, sentí que la conexión con Luz se mantenía intacta, como un hilo frágil pero resistente, tejido entre nosotros. Su mirada me imploraba que no retrocediera. El tiempo que pasamos juntos, aunque breve, había creado un lazo que ahora parecía desafiar las expectativas de la realidad. Luz, ven aquí, llamó María nuevamente, esta vez su voz resonando con un tono mucho más asertivo. No te acerques a él. Fue en ese momento que comprendí que este último intercambio no era solo entre dos personas, era el cruce de caminos entre el pasado y el futuro, entre el amor y la pérdida. No, Luz, espera, dije, alzando una mano como si eso pudiera detener el tiempo, al mismo tiempo que la otra se cerraba sobre el deseo de acariciar su pequeño rostro. Dime más. La criatura frente a mí, valiente ante la adversidad, inhaló profundamente como si el universo entero dependiera de su respuesta. Nadie puede separarnos, Lucas. Hay algo dentro de mí, algo que siente que estás conectado. Lo sé. Es como si los dos tuviéramos un brillo por dentro, y cuando estamos juntos, las palabras brotaban de su boca como melodías antiguas, revelando un misterio que me había acompañado durante años, algo que solo ahora comenzaba a tomar forma. Es lo que esa marca significa, ¿verdad? Es más que solo una coincidencia, dije, tratando de procesar la rapidez de sus afirmaciones. El vórtice emocional en mi pecho latía con fuerza, siendo arrastrado por la ola de revelaciones. La sombra de María se acercaba, cada paso más amenazante que el anterior. Sabía que el tiempo se estaba acabando, que su voluntad sería como un muro impenetrable entre Luz y yo. Luz, gritó María otra vez, pero esta vez, Luz mantuvo su mirada fija en mí, desafiando el mandato de su madre. Estamos destinados a encontrarnos, mamá, respondió, su voz era firme, pero había un leve titubeo que dejó entrever un miedo subyacente a su valentía. Eso es una locura. No puedes hablar así con él. No sabes lo que estás diciendo, replicó María, respirando con dificultad, como si el peso de la verdad la estuviera aplastando. El susurro de Luz resonó en mi mente, él es un padre, yo lo siento. Podía ver como un torrente de emociones cruzaba el rostro de María, su mirada se oscurecía entre temor y desesperación, y todo lo que una vez había sido una defensa se desmoronaba. No puedes obsesionarte con esto, Luz. No te deshagas de lo que hemos construido por una conexión que no entiendes. Sus palabras, afiladas como cuchillos, cortaron la atmósfera tensa. Antes de que pudiera pensar, me vi empujado por un impulso desmedido. No me estoy deshaciendo de nada, respondí con firmeza, elevando mi voz por encima del conflicto. Estoy tratando de construir algo que me fue arrebatado, algo que creo puede salvarnos a los tres. La determinación me dio el coraje que necesitaba en ese momento. María me miró, y por un instante sentí que la chispa de nuestro pasado compartido destellaba apenas en sus ojos. No entiendes lo que está en juego, Lucas, dijo, su voz más suave, pero aún cargada de advertencia. Lo que se acerca es algo que va más allá de nosotros. Luz no puede ser parte de esto, ella tiene derecho a conocer su verdad, respondí, sintiendo como el nudo en mi pecho se aflojaba, otorgándome un espacio vital en medio del miedo. Luz, siempre atenta a los matices de nuestra conversación, tomó un paso hacia mí, la determinación destellando en su joven expresión. Soy fuerte, mamá, dijo con convicción, sus ojos brillaban con un punto de resolución que no había visto antes, una luz que desafiaba la oscuridad que nos rodeaba. Quiero saber quién soy.
Las palabras de Luz resonaron dentro de mí, haciendo eco con mis propios deseos reprimidos durante tanto tiempo. Fue entonces que sentí que tenía que actuar, que vivir en ese momento significaba no permitir que el miedo nos atrapara. La verdad no puede ocultarse por más tiempo. Déjame hablar con ella, le dije a María, el coraje haciéndose un espacio en mi pecho a modo de protector. Ambas necesitan conocer la verdad, y yo también. Eso es lo que significa ser una familia. Sin embargo, mientras pronunciaba esas palabras, un chillido desgarrador atravesó el aire a nuestro alrededor. Desde el fondo del parque, la figura de un desconocido emergió, envuelta en sombras. Su presencia, en contraste absoluto con la claridad que Luz representaba, parecía cargar con un aire de amenazas inminentes. A medida que se acercaba, mi corazón se detuvo, la figura no solo era inquietante, también estaba familiarizada. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté con un susurro, sintiendo que se cerraba un ciclo que no quería atender. La revelación de lo que podría venir se avecinaba como una tormenta. La mariposa que había comenzado a volar entre Luz y yo parecía estar a punto de ser devorada por el fuerte viento. Porque no estaba listo, la voz del desconocido resonó, rompiendo la tensión, y de una forma que no tenía sentido, supuse, su rostro empapado por una sonrisa sombría. Pero ahora, parece que es el momento. Las sombras se alzaban. La conexión ya no solo era entre Luz y yo, sino que se había ampliado de algún modo, entre todos. Mientras el caos se desataba, el futuro que había empezado a vislumbrar se convertía en una incertidumbre abrumadora, dejando solo mis deseos más profundos y la necesidad de proteger a mi hija. Pero, ¿quién era realmente el enemigo en esta tormenta? La figura emergió de las sombras como una pieza de un rompecabezas olvidado, pero que, sin embargo, encajaba a la perfección en nuestras vidas. Aquella voz resonante, cargada de secretos, hacía que mi piel se erizara. Reconocía aquella silueta familiar, casi como un fantasma que había estado acechando en los rincones de mi recuerdo. «Eres tú», murmuré, mientras la realidad se aplastaba sobre mí con la fuerza de un oleaje. El simple hecho de pronunciar esas palabras abrió una herida antigua, llena de nostalgia y dolor. Mis pensamientos se dispersaron ante la imagen de los años perdidos, de lo que habría sido si la vida hubiera seguido otro rumbo. Luz se erguía a mi lado, inconsciente del caos emocional que tenía lugar en mi interior, pero consciente de la amenaza que se acercaba. Su mano tembló, pero mantuvo su posición, decidida a proteger lo que había empezado a florecer entre nosotros. No había nada más poderoso que esto, aunque el amor puede ser complicado, su simplicidad en ese momento era pura. «Papá», exclamó Luz, su voz un eco de valiente desafío ante la figura que amenazaba tanto como ofrecía respuestas. La palabra flotó en el aire, mágica y aterradora a la vez, resonando más allá de nosotros dos. La reacción de María fue inmediata, un pálido destello de horror cruzó su rostro mientras intentaba, en vano, abordar la situación. «No. Luz, no te dejes engañar, él no es quien dice ser», imploró, su voz un grito ahogado en la tormenta de emociones que nos rodeaba. Pero, ¿cómo podía ser un engaño lo que sentíamos? La conexión. La marca. Era algo que ninguna de las dos podría simplemente desestimar. El desconocido avanzó un paso más, sus ojos oscuros fijos en Luz, destilando un peligro inminente que helaba el aire. «No estás lista, Luz. Hay más en juego aquí de lo que imaginas», dijo, su tono bajo, casi un susurro, pero cargado de una verdad inquietante. «¿Más que saber quién eres?». La respuesta de Luz fue instantánea, destilando la valentía de una joven que había comenzado a asumir su propio destino. La chispa de su fe en mí era un faro en la oscuridad que me llenaba de esperanza y pánico al mismo tiempo. «¿Quién eres tú realmente y qué quieres de nosotras?», pregunté, sintiendo que el eco de mi propia duda resonaba en mis palabras. La pregunta era esencial, un intento desesperado de aferrarme a la frágil estructura de mi razón en medio de tanto desconcierto. Sabía que el camino se iba despejando por sí mismo, pero la verdad también podía ser devastadora. «Soy quien ha estado protegiendo a Luz en las sombras. La marca en su piel es un eco de tu pasado, Lucas, un legado compartido que va más allá de lo que puedes entender», explicó, su mirada profunda y envuelta en secretos. «Ella es parte de algo más grande, de algo que no conocen y que no se detendrá aquí. Y tú eres la clave». Aquellas palabras revolvieron dentro de mí. La idea de ser la clave de algo tan grande era abrumadora, como si la carga del mundo se instalara en mis hombros.
Pero otras emociones también emergían, enredadas con la desesperación por proteger a Luz y la necesidad de descubrir la verdad. Si mantiene la conexión abierta, podría ser un peligro para ella. La oscuridad que persigue a aquellos con la marca no se detiene ante nada, continuó la figura, paisanos de sus advertencias llenando el aire tenso. ¿Qué oscuridad?, interrumpí, con una voz que temblaba bajo la presión de lo desconocido. Alguien busca la marca, Lucas. Alguien que no se detendrá hasta encontrarla, y si eso implica destruir lo que ama, lo hará, dijo alzando ambas manos hacia nosotros, como un gesto de tranquilidad que no podía ofrecer paz al caos. Debemos actuar, y rápido. La angustia se disparó en mi interior. ¿Todo lo que había comenzado a construir se precipitaba ahora hacia un filoso abismo? Miré a Luz, sus ojos brillaron con firmeza a través de las dudas y la confusión. ¿Crees que deberíamos confiar en él?, le pregunté, sintiendo que mis palabras podían cambiar el rumbo de nuestras vidas. Los ojos de Luz se encontraron con los míos, llenos de una chispa que desbordaba valentía y amor. Siempre he sentido que hay algo especial entre nosotros. No puedo alejarme de eso, papá. La palabra destellaba en su expresión en lo instantáneo. Los recuerdos olvidados traían consigo el peso y la belleza de lo que habíamos compartido. Mientras las dudas se entrelazaban en un torbellino de emociones, el desconocido se volvió hacia mí con una promesa silenciosa en su mirada. La elección es tuya, Lucas. Pero no hay tiempo que perder. La llegada de la oscuridad es inminente. Las sombras a nuestro alrededor parecían cobrar vida propia, lanzando en torno a la lucha que se escenificaba entre la luz y la oscuridad. Y soldados de mis propios miedos se enfrentaban a la certeza de que, al tomar la decisión, podría cambiar no solo mi destino, sino el de Luz y el legado desconocido que ella representaba. Así que, ¿qué harás?, el desconocido preguntó, su voz ahora casi un murmullo entre el estruendo de mis pensamientos. El momento de la elección había llegado, y el sabor del miedo y la esperanza se mezclaban en mi boca mientras decidía entre el camino de la verdad o el del silencio. Mientras miraba a Luz, una última pregunta floreció en mi mente. ¿Sería capaz de proteger lo que estaba dispuesto a amar, incluso si eso significaba enfrentarse a una oscuridad que había permanecido inactiva demasiado tiempo? Un escalofrío recorrió mi columna. Estaba peor que antes. Antes, esperaba comprender, ahora, debía actuar. ¿Pero qué camino tomaremos cuando la oscuridad llame a nuestra puerta? El aire vibraba con una tensión casi palpable, y por un momento, todo parecía desvanecerse, dejando solo el eco del latido de mi corazón. No puedo dejarte atrás, le dije a Luz. Esa chispa de valentía encendida en sus ojos era un recordatorio constante de lo que significaba el amor familiar. Pero no puedo tomar esta decisión solo. Lo haremos juntos, si tú también lo deseas. La figura, que hasta ese momento había permanecido en silencio, inclinó la cabeza mientras sus ojos negros observaban la conexión entre nosotros. Esa es la esencia de esta lucha. La unión puede hacerte más fuerte de lo que imaginas. A menudo, la luz se encuentra en los lazos que forjas. No entiendo nada de esto, murmuró Luz, entrecerrando los ojos mientras trataba de absorber la gravedad de la situación. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué nos hace tan especiales? Cada marca lleva consigo su propia historia, su propio peso, el desconocido contestó. Lo que llevas contigo, Luz, es el legado de quienes vinieron antes. Este vínculo es una llamada a tu esencia, a tu potencial oculto. Ahora, el desafío será enfrentarlo y no dejarse consumir por él. Podía sentir cómo la duda se filtraba por la firmeza que había intentado plantar en mi corazón. Nunca me había considerado una figura heroica, siempre había luchado contra mis propios fantasmas, y aquí estaba, frente a la posibilidad de ser una salvación o una ruina. Pero el amor por Luz podía eclipsar el temor, así que decidí dar el paso adelante. Si hay una sombra que amenaza a mi hija, estaré a su lado. No voy a dejar que nada le haga daño, afirmé. Mis palabras marcan un compromiso que resonaba en el aire como un juramento sagrado. Eso es lo que necesitas, dijo el desconocido, una leve sonrisa trazándose en sus labios. La fortaleza de un padre en la búsqueda de proteger a su hija puede hacer que la batalla contra la oscuridad sea menos temible. Ante esas palabras, Luz tomó mi mano, aferrándose con fuerza. La conexión entre nosotros creció, un resplandor emotivo que dibujó un arco en el aire. Sentía que la marca en su piel zumbaba suavemente, empatizando con el ritmo de nuestro latido compartido. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó Luz, su voz una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Era un momento de fragilidad.
La compasión que sentía por ella se confundía con la necesidad de ser un pilar en el que pudiera apoyarse. Debemos prepararnos y encontrar la verdad detrás de esta vulnerabilidad, respondió el desconocido, su tono ahora más urgente. La oscuridad se acerca y no podemos permitir que nos tome por sorpresa. El corazón me latía con fuerza mientras tomaba un respiro profundo. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? A medida que pronunciaba esas palabras, un eco de determinación se inflamaba en mí, como una brasa que podría convertirse en un fuego renovador. Primero, necesitamos un lugar seguro. Desde ahí, podrán aprender más sobre su legado, sobre la historia de la marca y lo que representa. Hay quienes pueden ayudar. El desconocido miró a nuestro alrededor, como si la realidad que nos rodeaba pudiera estar escuchando. Tendremos que movernos rápido. No tengo idea de quiénes son los que nos siguen, pero la inminencia de su llegada se siente en el aire. Luz y yo intercambiamos una mirada. La incertidumbre era abrumadora, pero había un hilo de esperanza que comenzaba a tejerse entre nosotros. Con un asentimiento, Luz tomó la delantera, su claridad de visión era un faro que iluminaba nuestro propósito compartido. Era una dirección, un camino que elegimos juntos. Mientras nos preparábamos para dejar aquel lugar, un ruido familiar llegó a nuestros oídos, un zumbido distante que creció hasta transformarse en una melodía casi hipnótica. ¿Qué es eso?, preguntó María, que se había mantenido en silencio hasta ese instante. El desconocido palideció. No puede ser, no deberían haber encontrado la pista tan pronto. Sus ojos buscaban los alrededores, llenos de urgencia. ¿Qué significa eso?, pregunté, el miedo al futuro empezando a resonar en mi pecho. Que debemos irnos, y rápido. En un instante, toda la calma de la escena se desvaneció, reemplazada por una sensación de inminencia. Luz se acercó a mí, uniendo sus hombros con los míos mientras enfrentábamos lo desconocido. Su cercanía era un refugio en la tormenta interna que amenazaba con consumirnos, y aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo indescriptible en la posibilidad de enfrentar este caos unidos. Con un último vistazo entre nosotros, el desconocido nos guió hacia la salida. El poder de la marca es más fuerte de lo que piensan. No será fácil, pero si permanecen juntos, podrían encontrar la fuerza que nunca imaginaron tener. Con cada paso, la oscura melodía seguía resonando, convirtiendo lo que podría haber sido un canto de advertencia en una sinfonía de determinación. Aferré la mano de Luz, sintiendo su latido fusionarse con el mío, mientras avanzábamos hacia lo desconocido, ya no temerosos, sino decididos a descubrir el destino que nos aguardaba. Así, nuestro camino empezó a desplegarse, pero una sombra acechante nos seguía de cerca, un enemigo que acechaba en cada esquina, listo para golpear cuando menos lo esperáramos. Y aunque nos movíamos hacia adelante, el nudo de la sangre y el secreto apenas comenzaba a desatarse. ¿Quién era el verdadero enemigo? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por proteger a los que amamos? Las preguntas giraban en mi mente, pero una cosa era segura, la historia apenas comenzaba. El aire se tornó aún más denso al cruzar la puerta que nos condujo hacia el exterior. Luz y yo, tomados de la mano, corríamos mientras el eco detrás de nosotros se transformaba en una cacofonía que amenazaba con eclipsar nuestras resoluciones. Cada paso parecía arrastrar consigo la sensación de lo incontrolable, como si una fuerza opositora se manifestara en la tierra misma. ¿A dónde vamos?, preguntó Luz, su voz apenas un susurro, pero en sus ojos había un mar de preguntas que exigían respuesta. La ansiedad era palpable en ella, y yo no podía evitar sentir que cada instante la llevaba más cerca de algo que no entendíamos. Imaginemos un lugar donde estemos a salvo, donde podamos pensar con claridad, respondí, tratando de infundir un poco de calma en lo que recordaba de mis propios héroes de la infancia. Pero la verdad es que no tenía una visión clara del futuro, solo un impulso primitivo de protegerla a toda costa. Mientras corríamos, el desconocido que nos guiaba parecía estar experimentando su propia lucha interna. Su expresión era un lienzo de preocupación, una mezcla entre determinación y miedo que resonaba en sus movimientos. Era un recordatorio sombrío de que no estábamos solos en esta travesía, pero eso no aliviaba del todo la carga que llevábamos sobre nuestros hombros. Finalmente, llegamos a un pequeño callejón desierto, lleno de papeles acumulados por el viento. El desconocido nos hizo señas para que nos detuviéramos. Aquí, dijo, asegurándose de que nadie más estuviese a la vista. Es un buen lugar para respirar un momento y planear nuestros próximos movimientos. Un silencio tenso se instaló mientras tratábamos de recuperar el aliento. Miré a Luz, notando la forma en que su rostro reflejaba la inquietud que sentía. Luz, ¿estás bien?,
Le pregunté, sintiendo que mis imperfecciones se revelaban en la forma en que la miraba. Solo, estoy tratando de entender. Todo esto es tan confuso, murmuró, sus ojos llenos de lágrimas que estaba esforzándose por contener. Me sentí impotente al ver cómo la realidad caía sobre ella, de forma tan brutal como el impacto de una ola al romperse. Lo sé, respondí, atrayéndola hacia mí, deseando poder protegerla de la tormenta emocional que la invadía. Pero estamos juntos en esto, y vamos a encontrar respuestas. No puedes dejar que el miedo te consuma. Sus ojos se encontraron con los míos, y en un instante, sentí el peso de toda una vida de cuidarla, de ayudarla a encontrar su propia fuerza en un mundo que parecía estar en constante desacuerdo con ella. ¿Y si esto es algo de lo que no podemos escapar?, preguntó, su voz temblando. ¿Y si ya he fallado, no has fallado? No aún, contesté, abrazándola un poco más fuerte. Eres más fuerte de lo que crees. Esta marca que llevas puede ser una carga, pero también puede ser tu mayor fortaleza. No dejes que la oscuridad te haga dudar de lo que eres. El desconocido, que había estado observando, se acercó. La marca es lo que los conecta. Pero también atraerá a quienes desean explotarla, dijo, su tono grave. Esa es una doble espada. Ustedes no solo tienen que protegerse a sí mismos, sino también aprender a manejar ese poder. De repente, un fuerte crujido resonó a nuestras espaldas, su eco hizo temblar nuestras esperanzas renovadas. El sonido de pasos se acercaba, llenando el aire de una inconfundible sensación de peligro. No tardé en darme cuenta de que la tranquilidad que nos ofrecía el callejón era solo un breve respiro en lo que amenazaba convertirse en un torrente. Debemos movernos. No podemos quedarnos aquí, instó el desconocido, su nerviosismo contagioso. La adrenalina pulsó en mi interior, trazando un camino impetuoso entre el deseo de proteger a Luz y la urgencia de evitar lo inevitable. ¿Y si los encontramos? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Luz, su voz ahora decidida, sorprendiendo incluso a mí. Pelear si es necesario, pero siempre protegernos, respondí, intentando insuflar un poco de coraje. Pero incluso yo sabía que no había garantías, que la sombra de lo desconocido se alzaba amenazante y que debíamos estar listos para cualquier cosa. No puedo dejar que esto termine mal, dijo, mirándome con fervor. Donde tú vas, voy yo. El vínculo entre nosotros se intensificó, como si la marca en su piel brillara con la certeza de que no éramos solo un padre y una hija, sino guerreros en busca de la verdad. Con esa singular certeza, nos dirigimos hacia el bullicio que se aproximaba, listos para enfrentar lo que nos esperaba. Empezamos a avanzar hacia el final del callejón, y justo cuando pensábamos que todo se desenredaría, el aire se volvió frío y el oscuro zumbido se transformó en un canto más claro, revelando sus orígenes. ¿Qué es eso?, preguntó Luz mientras la música resplandecía en el aire. Era un sonido profundamente seductor y perturbador al mismo tiempo, algo que nos llamaba. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan, dijo el desconocido, su rostro ahora pálido. La marca no solo es un símbolo, es un faro. Puede atraer tanto a los buenos como a los malos, y lo que escuchen en ese canto podría provocar tanto la salvación como la perdición. Con cada paso hacia la luz y con el eco del canto resonando más fuerte, no pude evitar preocuparme. ¿Estábamos preparados para lo que nos aguardaba? La respuesta a nuestras preguntas parecía más cercana y peligrosa que nunca, y sentía, profundamente en mis entrañas, que una vez cruzáramos esa esquina, jamás volveríamos atrás. Enfrentados a la verdad y cargados con el peso de nuestras decisiones, nos preparábamos para un nuevo capítulo, uno que podría definirnos a nosotros y a lo que significaba realmente ser familia. Luz apretó mi mano con fuerza, como si la unión de nuestras manos pudiera brindarnos la fortaleza necesaria para enfrentar lo que se avecinaba. El canto se volvía más envolvente, como si un manto de silenciosa persuasión se extendiera sobre nosotros. Miré a su alrededor, buscando alguna señal, pero lo único visible era el oscuro callejón lleno de sombras danzantes. Escúchalo, dijo el desconocido, su voz vibrando con una mezcla de temor y reverencia. De alguna manera, responde a lo que hay dentro de ustedes. La marca no es solo un lazo, sino también un poder que puede ser liberado. ¿Y cómo lo hacemos?, pregunté, sintiendo el peso de nuestra situación apretar mi pecho. ¿Qué se supone que debemos hacer con esa respuesta? Solo escúchenlo. Dejen que resuene en su interior, respondió, moviéndose hacia la fuente del canto, pero manteniéndose a cierta distancia. Su cautela me hizo dudar. La música sonaba tanto a advertencia como a invitación. Luz respiró hondo y cerró los ojos, dejando que el canto la envolviera.
Yo, por otro lado, sentía la urgencia crecer en mi pecho. ¿Y si este canto era una trampa? Pero al observar a Luz, entendí que en este momento, su conexión con ese sonido era más fuerte que mi miedo. ¿Sientes algo?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. Es como si alguna parte de mí se despertara, admitió, su propia voz temblando en la fragilidad de la revelación. Es como si estuviera hablando directamente a mi alma. Inesperadamente, ese simple comentario encendió algo en mí. Tal vez era verdad que su dolor y su marca eran de alguna manera unidas a mi pasado. Así, dejé que mis propios ojos se cerraran, tratando de sintonizar con el canto, de permitirme sentir lo que parecía estar ofreciéndonos. Un calor comenzó a brotar desde mi pecho, una oleada de emociones que casi me ahoga. Imágenes de un pasado olvidado se precipitaban en mi mente, risas, abrazos y la inexplicable tristeza de un vacío que nunca supe cómo llenar. Esa música, aunque etérea, parecía atar los hilos de lo perdido. Extasiado y abrumado, sentí un atisbo de la verdad que nos rodeaba, un eco de deseos que habíamos compartido, un eco de la fuerza inquebrantable que ahora nos unía. Luz, murmuré, sintiendo que mi voz se mezclaba con el canto y se hacía parte de ese tejido sonoro. Creo que esto nos está llevando hacia algo que debemos entender. En ese instante, el canto se intensificó, un crescendo que prometía tanto respuestas como destrucción. Abrí los ojos para encontrar a Luz observándome con un brillo de determinación. Vamos a descubrirlo, dijo, y su coraje revitalizó mi espíritu. Mientras el desconocido nos guiaba hacia la luz, comenzamos a caminar hacia el centro de esa música, cada paso resonando más alto, como si el camino a la verdad se abriera ante nosotros. Pero en el fondo, un oscuro presentimiento me chillaba, advirtiéndome de que la belleza del canto podía enmascarar peligros inimaginables. De repente, la melodía cambió, se tornó más frenética, casi salvaje. «Espera», exclamó el desconocido, su rostro pálido contrastando con la energía que nos empujaba hacia adelante. No estábamos preparados para esto, y justo cuando la última palabra salió de sus labios, la música se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral reinó, y el aire se volvió denso y pesado. Luché por contener la respiración mientras una sombra emergía de la penumbra, manifestándose como una figura oscura y masculina. Sus ojos se fijaron en Luz, y en su mirada había tanto deseo como amenaza. «Así que, aquí está mi pequeña marca», dijo, dejando escapar una risa oscura. «He estado esperándola». El eco de su voz reverberó como un trueno en mi interior y, ante la inminente confrontación, un torrente de instintos protectores se apoderó de mí. Miré a Luz, sintiendo que el tiempo se detenía, y su mirada reflejaba la misma mezcla de determinación y miedo que yo sentía. «Corre», grité, y llevé a Luz tras de mí, sin permitir que la incredulidad y el pavor me detuvieran. Su mano aprisionaba la mía, ambas marcadas por un destino que apenas comenzábamos a comprender. El eco de nuestros pasos resonó en el vacío, mientras esa oscura figura se movía tras nosotros, un ominoso recordatorio de los lazos que unían nuestra infancia con este presente oscuro y confuso. La pregunta flotaba en el aire, ¿eran las marcas un vínculo que nos unía o un signo de lo que debíamos enfrentar? La fatídica escena en la que ambos nos encontrábamos se sentía como una revelación imposible, un presagio de que esto apenas comenzaba. Mientras corríamos hacia una verdad que parecía ser tanto un refugio como una amenaza, la respuesta se tornó más elusiva que nunca. El aire helado de la noche nos envolvió mientras corríamos, el pánico marcando cada latido de mi corazón. La figura oscura se movía tras nosotros, acechante, como una sombra inexorable que parecía alimentarse de nuestra desesperación. Luz corría al lado mío, sus pasos eran firmes y decididos, pero sentía la tensión vibrar entre nosotros. Era como si el canto aún latiera en nuestra piel, un eco lejano que ahora parecía burlarse de nuestro miedo. «¿Quién era?», preguntó Luz, tomando aliento entre las carreras. Su voz era un susurro entrecortado, pero la intensidad de su mirada buscaba respuestas que aún no podíamos comprender. «No lo sé». La verdad me abrazó, un fuego interno que no sabía cómo apaciguar. «Pero no es alguien de quien debamos preocuparnos. Solo hay que seguir corriendo», y mientras lo decía, la inseguridad seguía acechando en mi mente. Las marcas en nuestros cuerpos, los recuerdos que ahora brotaban como fantasmas, ¿qué significaban realmente? ¿Por qué estaba esa figura buscando a Luz? La angustia giraba en mi pecho, ahogando cualquier atisbo de calma que intentara posicionar entre tantas preguntas. Corrimos sin rumbo, el callejón se transformó en un laberinto de sombras y luces titilantes.
Las paredes, apenas iluminadas, parecían llenarse de vidas ajenas, rostros que observaban la escena con un morbo inexplicable. Me detuve brevemente para girar y observar, el corazón en un puño. No podía dejar que el miedo se interpusiera entre nosotros y la verdad que buscábamos. No podemos parar, exclamó Luz. Su voz, aunque temblorosa, se alzó firme y poderosa. Debemos enfrentarlo, no podemos dejar que nos encuentre. Un impulso indomable me llenó mientras la miraba. Luchando contra la osadía que me desbordaba, respondí, tienes razón. Pero primero necesitamos un lugar seguro para no terminé la frase. Un sonido sibilante, como un susurro helado, nos hizo girar nuevamente. La figura se había acercado a nosotros con la arrogancia de quien tiene un plan jugador. No se crean que podrán escapar tan fácilmente, dijo, su sonrisa, una mezcla de desprecio y deseo. Luz, el destino no es algo que se elige, es algo que se lleva consigo. ¿Qué sabes de ella?, grité, tratando de disimular mi propio temor. La reacción de Luz al escuchar su nombre me preocupó. Aparentemente, esa figura era más que un adversario, era un eco de un pasado que no habíamos tocado. Sé más de lo que imaginas, dijo, manteniendo su mirada fija en Luz. Ella tiene mucho poder escondido y yo estoy aquí para liberarlo. Sus palabras flotaban en el aire, como si intentaran devorar cada esperanza germinada entre nosotros. ¿Liberarlo? ¿Liberarlo para qué?, interrogué, sintiendo que el suelo bajo mis pies se movía. ¿No te dejaremos hacerle daño? ¿Daño? Esta vez fue una risa burlona la que salió de sus labios. Todo lo contrario. Debería agradecerles. Ustedes y sus marcas son la clave para mi ascenso. Con cada palabra, el halo de su voz se tornaba más oscuro, envolvente, atrapándome en un rincón que no sabía si podría escapar. Luz, a mi lado, tomaba cada palabra con seriedad, sus ojos brillando con una asombrosa determinación. No eres quien para decidir nuestro destino. Esta conexión no la controlarás. Sus palabras resonaron como un trueno en la tormenta creciente. Y aunque la sombra frente a nosotros parecía irreal, su presencia era claramente un reflejo de la lucha interna que empezaba a despertarse dentro de mí y de Luz. La emoción y el dolor que llevábamos dentro parecían estar enredándose con el caos que nos rodeaba. Eso ya lo veremos, respondió la figura, atrayendo su cuerpo hacia adelante. La atmósfera se tornó más pesada, las sombras danzaron al compás de su poder, y sentí que el aire mismo se volvía eléctrico. Entonces, de repente, algo dentro de mí se encendió. Recordando la conexión que se había formado cuando escuchamos el canto, inhalé profundamente y sentí que la energía fluía a través de mi ser. Miré a Luz, cuyo rostro reflejaba tanto miedo como coraje. Juntos, grité, sintiendo el creciente poder interior. Si este poder nos unió, entonces debemos liberarlo juntos. Mientras nuestras manos se entrelazaban con fuerza, una luz comenzó a emanar entre nosotros, irradiando en todas direcciones, desafiando la penumbra que la figura había traído. ¿Qué están haciendo?, preguntó el desconocido con cierto desconcierto. Y antes de que pudiera reaccionar, la luz se intensificó, formando un escudo entre nosotros y la sombra. Rápidamente, mis pensamientos se volvieron claros, y en un instante, comprendí que no solo estaba luchando por nosotros, sino también por la verdad que había estado escondida. Éramos más que solo marcas, éramos intersecciones de historias perdidas, y ahora estábamos en la cúspide de una revelación capaz de cambiarlo todo. Pero justo cuando la luz estaba a punto de alcanzar su cúspide, el desconocido sonrió con sorna, revelando que todo esto podría ser parte de su plan. ¿Acaso piensan que eso lo salvará?, dijo, su voz resonando con un eco distante. Esto es solo el inicio, mis queridos, y mientras la luz estallaba en un destello cegador, sentí que el mundo a nuestro alrededor se tambaleaba, como un camino que se cerraba mientras otro se abría de forma inminente. La incertidumbre envolvió la sala, con un susurro que dejaba entrever una nueva revelación. No solo había alguien que nos buscaba, sino también alguien que había estado oculto en las sombras, esperando el momento adecuado. ¿Quién era realmente este desconocido? ¿Y por qué sabía tanto de nosotros? Lo que sea que venga ahora, será diferente. Ahora teníamos preguntas que no solo buscaban respuestas, sino que reclamaban nuestro absoluto coraje para descubrir la verdad que nos había sido negada. El eco de la luz se desvaneció lentamente, dejando a su paso un rastro de confusión y expectación. Estaba perplejo, un mar de emociones se arremolinaba en mi interior. La figura oscura que había amenazado con consumir todo lo que habíamos construido se había desvanecido,
pero el peso de su presencia aún nos oprimía. Miré a Luz, que seguía a mi lado, sus ojos chispeantes reflejando un destello de desafío, un brillo que era a la vez familiar y esperanzador. A veces, lo que más miedo nos da es lo que realmente necesitamos enfrentar, murmuré, tratando de calmar mi propio corazón que latía con furia. La verdad latente en nuestras marcas ahora se sentía como un faro que iluminaba el camino a seguir. Juntos, tenemos que entrar en ese misterio y descubrir lo que realmente significan. Es hora de reclamar lo que es nuestro. Ella sintió, su mano entrelazada con la mía, su pequeña y cálida conexión me recordaba que no estaba solo en esta tormenta. ¿Pero cómo lo hacemos?, preguntó, su voz un susurro tembloroso. Siempre había sentido que la fuerza de su inocencia podía cambiar el curso de la vida. Que si hay más sombras allá afuera, es posible, pero no podemos dejar que nos paralice, respondí, tratando de encontrar mis propias respuestas. Lo que llevó a la oscuridad a buscarnos también puede iluminarnos, Luz. Nuestro viaje apenas comienza, a cada paso que dábamos, la duda que había vivido tanto tiempo se transformaba en una resolución férrea. Al enfrentar lo desconocido, me di cuenta de que mis miedos pasados eran el ancla que necesitaba soltar. La realidad se dibujaba frente a nosotros como un horizonte nuevo, amenazador, pero también atractivo. No estoy lista para lo que pueda venir, papá, dijo Luz, y mi corazón se partió en 1000 pedazos al escuchar su vulnerabilidad. Para ella, la conexión se sentía tanto como un regalo como una carga. Pero había algo en su mirada que recordaba el poder que todos llevábamos en nuestro interior. Solo recuerda que enfrentar la verdad es el primer paso para liberarte, le dije, sintiendo que cada palabra resonaba con la fuerza de una promesa. Y siempre puedes contar conmigo. Vamos a descubrir quiénes somos, y lo que nos conecta, aunque no podemos prever el precio. Eso es lo que significa ser familia, y en ese instante, mientras nuestras manos permanecían unidas, la luz que había brotado de nuestra unión comenzó a formarse, entrelazando nuestros destinos, reflejando la esencia de lo que significaba luchar por lo que amamos. Sin previo aviso, una voz resonó en el aire, como un eco lejano pero inconfundible. Lucas, Luz. La verdad no ha hecho más que empezar a desvelarse. Era el desconocido, su figura resplandecía en un halo de claridad, a diferencia de la sombra que habíamos enfrentado. Lo que eres es parte de un legado que ha estado esperando por ustedes. La verdadera batalla está aún por llegar, y tienen una elección que hacer, que elegir, preguntó Luz, su voz angustiada, buscando respuestas en medio de tantas preguntas. La elección de abrazar su historia o huir de ella. Abrirse a sus destinos, aunque atemorizan. La oscuridad siempre buscará, pero solo ustedes pueden arrojar luz sobre lo que realmente son. La revelación nos iluminó. La verdad que temíamos abrazar estaba llevando consigo las respuestas, la magia que iluminaba nuestras almas. Nos habíamos encontrado en este vórtice, cada marca era un puente hacia un futuro del que no teníamos idea. La mirada de Luz brilló con pujanza, mientras comprendía que su magia provenía de su coraje en la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos eso?, replicó, su voz densa con valor, con cada paso que den, dejando que la historia que llevan dentro de sus corazones los guíe. Las marcas son más que símbolos, representan un legado, una comunidad, y ahora es el momento de reclamarla. Recuerden, no están solos, nos dijo, y mientras lo hacía, una oleada de esperanza comenzó a germinar. Como familia, somos más fuertes juntos. Las sombras indican que algo grande se acerca, pero juntas podemos desetiquetarlo. Nunca podrán separarnos, le prometí, dejando que la verdad de mi amor se manifestara. Así, con un renovado sentido de propósito, avanzamos hacia lo desconocido. La oscuridad podría acecharnos, pero ahora teníamos el poder de la luz, una antorcha inextinguible que unía nuestras almas. Mientras nos alejábamos del caos y comenzábamos a desentrañar la historia que ambos llevábamos, encontré consuelo en el vínculo que habíamos cultivado. De repente, supe que este camino, aunque incierto, nos llevaría a la verdad que siempre había estado al alcance. Hoy, la marca no sería un peso, sino nuestra herencia, y mientras mis ojos se fijaban en el horizonte, comprendí con claridad que la conexión que una vez temí podía ser nuestra mayor fortaleza. La vida se sentía vibrante, como si el universo nos guiara a nuevas alturas. En aquel instante, pronuncié las palabras que sellarían nuestro destino con la magia de una promesa: no importa lo que venga, nunca lo enfrentarás sola, porque tú eres la luz que siempre he buscado, y juntos brillaremos en la oscuridad.
Y así comenzamos a caminar hacia el futuro, con un corazón entrelazado de amor, esperanzas compartidas y la indomable fuerza de un lazo que nunca se rompería.